sos cristiano pero todavía hay ciertas cosas que no terminás de entender, no te preocupes, llegaste al lugar correcto. Bienvenidos a Light. No somos livianos, somos luz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Light. No somos livianos, somos luz. En este caso, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo sé que estoy orando bien? Que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Vos y yo seguramente nos hicimos alguna vez esta pregunta. Y cuando empezamos a hablar de la oración y la definimos, muchos dicen que orar es hablar con Dios. Pero a veces hacemos mucho énfasis en hablar y no en escuchar a Dios. Es hablar como con un padre, dicen algunos, o como con un amigo. Y es eso y mucho más. Aquel que se entregó por amor a cada uno de nosotros y nos prometió su compañía para siempre. Cuando hablamos de la oración, me encanta la parábola de Lucas 18, versículos 9, a partir del versículo 9, de la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo, aquel que conocía la ley y la ponía en práctica a rajatabla, y el recaudador de impuestos, una de las personas más despreciadas por la sociedad en ese tiempo. Y arranca diciendo que Jesús le dirigió esta parábola a unas personas que, confiando en sí mismos, se creían justas y despreciaban a los demás. Y dice, dos personas subieron a orar. Una era farisea y la otra recaudador de impuestos. Y el fariseo, puesto en pie, empezó a orar para sí mismo, diciendo: gracias, Señor, porque no soy como los demás. No soy ladrón, no soy mentiroso, no soy adúltero y no soy como este recaudador de impuestos. Doy el diezmo, ayuno 2 veces al día. Pero a distancia se había quedado el recaudador de impuestos, que dice que sin poder levantar la vista al cielo y golpeándose al pecho, decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús dice: les digo que este volvió justificado y no el fariseo. Porque el que se exalta a sí mismo será humillado, pero que el que se humilla delante de Dios será exaltado. Y creo que hay 4 puntos que quiero desarrollar, es decir, 4 cosas que no pueden faltar para mí en la oración, si bien hay muchas más, y una de ellas es la humildad. Reconocer mi posición delante de Dios, que yo soy su hijo, que necesito de su gracia y de su perdón todos los días, que mi vida depende de Él. Y me encanta comparar las oraciones de estas dos personas, porque la del fariseo es demasiado extensa y la del recaudador de impuestos es solamente una frase. Y a veces nos confundimos nosotros creyendo que por más cantidad de palabras que digamos en la oración es mejor. Y no se trata en la oración de la cantidad de palabras, sino de utilizar las palabras justas, de ser sincero delante de Dios. Hay veces que ni siquiera tenemos palabras para expresar lo que sentimos, pero es allí donde el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, intercede con gemidos indecibles. No se trata de tu gran vocabulario delante de Dios, sino de la sinceridad. Y creo que este es otro de los puntos principales. La oración sincera. Me encantan los salmos, los proverbios, porque los salmistas expresaban las emociones que estaban viviendo en su momento actual. Y lo dicen delante de Dios, no se guardan nada. Si sienten enojo, tristeza, si se quejan delante de Dios, lo expresan, porque están conscientes que están delante de Dios y de su Creador. Y tanto vos y yo podemos también presentarnos delante de Dios con cada una de nuestras angustias, emociones, sabiendo que Él nos escucha y valora nuestra sinceridad. Otro punto principal, creo yo, es que la oración sea bibliocéntrica, que nazca del corazón de Dios, de la misma lectura de la palabra. Me encanta hacer este ejercicio de leer la palabra y de allí mismo elevar oración a Dios, alabándole, adorándole por lo que dice su palabra, pidiéndole por lo que entiendo que su palabra dice que debo pedir, conforme a la voluntad de Dios. Si queremos orar conforme a la voluntad de Dios, te aseguro que orar sobre la palabra de Dios va a hacer que nuestra oración sea eficaz. Y por último, creo que la fe no puede faltar. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible
agradar a Dios. Y los que se acercan a Dios deben hacernos con fe, creyendo que Él recompensa a los que lo buscan de todo corazón. Y hay una línea muy delgada en tener fe en Dios y fe en nuestra propia fe. Hay veces que creemos que Dios no responde a nuestras oraciones porque nos faltó fe. Y hemos escuchado que la gente nos dice, tenés que orar con más fe. Y tenemos puesta nuestra vista en lo que nosotros podemos lograr con nuestra oración. No debemos confundirnos y entender que nuestra oración tiene la fe puesta en Dios, aquel que es creador y soberano de este mundo. Y te quiero dejar para terminar un mensaje esperanzador, porque tanto a vos como a mí nos ha pasado de que hemos orado mucho tiempo por algo y no hemos visto respuesta, o situaciones que no han cambiado. Y eso no es motivo para desanimarnos. Hay que aprender como hijos de Dios que hay preguntas que le hacemos que a veces no tienen respuesta, pero sí tenemos la certeza de que contamos con la presencia de Dios, con su compañía, un Dios que camina al lado nuestro, que disfruta al lado nuestro, que sufre en nuestras angustias con nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga y espero que esto pueda ser de bendición para tu vida. Y recordad, somos light, no somos livianos, somos luz.